Decía Felipe González que España no era ya diferente, pero el peso de aquel eslogan de Manuel Fraga, queriéndonos vender paradores y turismo, diciendo que España era diferente, tiene todavía mucho peso. Se bañó para lavarle la radioactividad a la España de Franco en Palomares y parece ser que se hizo casi invencible. Recientemente Rajoy, para quitarle la radioactividad a la corrupción en España, inaugura constantemente todo tipo de edificios, aunque sea por segunda vez. De alguna manera Rajoy ha intentado construir silencios en nuestra España y ha conseguido, me temo, hacernos otra vez diferentes. Una España que en su legislatura nació con desafío a los medios de comunicación y que termina igualmente con un pulso a los medios de comunicación. Dicen los que entienden de estas cosas que una democracia sin libertad de prensa no es una democracia, y me temo que España, si uno mira a su alrededor, sigue siendo profundamente diferente. En la tuerca de hoy hablamos de los medios de comunicación en España en esta legislatura, contando con la opinión de corresponsales extranjeros. Analizaremos cómo los diferentes periódicos y la televisión pública han tratado la protesta ciudadana, la corrupción y las reformas de Rajoy. Hablaremos de manipulación, de despidos irregulares y cierres de televisiones públicas. Y por último, hablaremos de cómo han tratado los medios a los nuevos partidos y qué poder tienen a la hora de conformar opinión pública. Hoy, en Enclave Tuerca, hablamos de la calidad democrática y crítica de los medios de comunicación. Para un tema tan apasionante, como siempre, una mesa de lujo. Nos acompaña Miguel Mora, director de CTXT o Contexto. Muchísimas gracias, periodista de raza. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Nos acompaña igualmente Javier Gallego, director de Carne Cruda y con quien tanto hemos aprendido a través de la radio. Muchas gracias, Javier. No, el placer es mío. También está con nosotros Rainer Wandler, corresponsal de Tageszeitung. Herzlich willkommen. Danke. Muchas gracias. Y también está con nosotros Sara Morris, corresponsal de France 24 TV. Enchanté. Muchas gracias por acompañarnos. Empezamos con una pregunta concreta para que nos la desgranéis en un minuto. ¿La prensa hoy en España es más o menos libre que hace 4 años cuando se inició la legislatura? Empezamos contigo, Javier. Bueno, yo creo que menos libre en el sentido de que ha habido movimientos por parte del gobierno para que así sean, ¿no? Tanto las leyes Mordaza, que quieren que la calle se acalle y que también la prensa tenga dificultades para informar cuando se moviliza, y por otro lado ha sido un gobierno que se ha negado a responder preguntas. Cuando las ha respondido lo ha hecho siempre delante de periodistas que no les incomodaban y que han entendido el ejercicio de la política como algo alejado absolutamente de la ciudadanía y no han permitido al periodismo hacer su trabajo, que es preguntar y recibir respuestas. Miguel. Bueno, yo creo también que es menos libre. Yo que viví en Italia una temporada, me sorprende que aquí el nivel ha llegado a ser casi como en la Italia de Berlusconi, ¿no? De control público del gobierno de los medios, ¿no? Hay una gran cantidad de medios controlados por el gobierno directa o indirectamente a través de publicidad, subvenciones, presiones, amigos, porque los bancos están en algunos accionariados de medios muy importantes, y eso supone una concentración de muchos medios cercanos al poder que desde luego reduce la libertad de prensa. Sara, tú con tu mirada también desde fuera. Yo creo que lo que también ha afectado a los medios aquí es la crisis y que muchos periodistas han perdido sus trabajos, y eso hace que no hay periodistas con experiencia en los principales medios como antes para preguntar, para investigar. No se deja a los periodistas hacer tanto trabajo, hay que sacar el mismo periódico muchas veces con menos gente. Pero el lado bueno que yo veo en España es que los periodistas han sido tremendamente creativas y han luchado para que la prensa y los medios sean libres, y yo admiro de ver periódicos digitales que han estado empezados por los mismos, por periodistas, muchos periodistas jóvenes, y han buscado su hueco en un mercado difícil donde tenemos medios que compiten para el lector, el oyente. Entonces eso es quizás el lado positivo de los últimos 4 años. Bueno, muchas gracias, Raina. Yo creo que menos libre, claramente, que por un lado en los medios públicos es evidente que el control es tremendo, que no hay libertad ni en televisión española, para no hablar de Canal No, que lo han cerrado directamente, para no hablar de Telemadrid, que hasta ahora
con lo que llaman reforma de Telemadrid va a seguir igual una tele de gobierno, en este caso del gobierno autonómico de PP y Ciudadanos. Y luego la prensa privada, lo que ya has dicho tú también, que depende muchísimo indirectamente, algunos directamente del gobierno, de grupos afines al gobierno, otros indirectamente por una deuda tremenda que tienen. Y eso lleva, pues que yo creo que la prensa hoy, donde no refleja para nada la realidad, es en todo lo que ha sido la lucha contra la austeridad, que ha sido los movimientos nuevos, a partir del 15M, partidos nuevos como puede ser Podemos, todo eso, la prensa se ha puesto como una piña para defender lo que es el status quo, el régimen del 78. No sé si estaréis de acuerdo conmigo en que el otro día una de las imágenes, por lo menos desde mi punto de vista, más evidentes del debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, que tuvo un pico de hasta 10 millones de personas en un momento viendo ese programa, que es una cosa absolutamente inédita. Más allá de quién ganó, quién perdió, si alguien estuvo más cansado, otros estuvieron más impertinentes, o uno estaba más musculado, ¿no? U otro tenía mucho coaching detrás y otro llegó como más relajado. Una cosa que a mí me pareció evidente es que ocurrió en ese programa lo que contó El Roto el día después del 15M, que pintó la Puerta del Sol con cabecitas de colores diciendo y los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. Imágenes que esas dos personas hicieron envejecer de pronto a todos los partidos. ¿Han envejecido junto con el sistema de partidos en España los grandes medios de comunicación? Sí, seguramente por su cercanía al poder, además, ¿no? Porque lo que ha pasado en esta legislatura también es que esa cercanía al poder ha convencido a los ciudadanos de que no podía confiar en esos periódicos, puesto que los periódicos no están para ser altavoces del poder o defender al poder, sino para ser críticos con el poder. Eso ha supuesto que en las encuestas se vea que para los ciudadanos los periodistas son tan o menos creíbles que los políticos, ¿no? Con lo cual es un problema que nos ha afectado a toda la profesión en general. Pero desde luego esa cercanía aleja a los periódicos de los ciudadanos y los coloca en una situación absolutamente dependiente del poder que constituye, al fin y al cabo, una traición a los principios fundacionales de esos medios, ¿no? Hay que recordar que además esos medios, por ejemplo, no se hicieron eco hasta que ya era algo tan palmario y evidente que no se podía silenciar del 15M. Es decir, recordad cómo las portadas tardaban en hablar de una plaza, una Puerta del Sol que estaba absolutamente abarrotada, y hasta que ya no fue un fenómeno innegable, no se hicieron eco. Y ha pasado también con las fuerzas políticas, que las que han tardado, digamos, han tenido que mover la cintura, como decía Raina, incluso han trabajado a la contra para tratar de acallar o terminar con los nuevos partidos. En el caso de los medios tradicionales, yo recuerdo siempre la frase que decía un periodista estadounidense, que entonaba un mea culpa y decía: nosotros no hemos contado la crisis porque formábamos parte del sistema que la estaba provocando. Que yo recuerdo lo que dices tú del 15M, yo recuerdo la primera rueda de prensa de Democracia Real Ya, después del 15 de mayo del 2011. Había una rueda de prensa antes que no iba nadie, después había bastantes compañeros, todos jóvenes, todos precarios, menos los corresponsales, eran todos con unos contratos nefastos. Cuando entraron los de Democracia Real Ya en la tabacalera se levantaron todos los compañeros y compañeras a aplaudir, porque se sentían totalmente identificados con lo que había pasado. El día siguiente de todo aquello no se reflejó prácticamente nada en los medios, porque no les dieron ni sitio para escribir una columna decente. Ya que hablabas de la precariedad, Iñaki Gabilondo siempre dice que el paro es el mayor enemigo de la libertad de prensa en este país o en cualquiera, y yo añadiría que la precariedad está siendo el mayor enemigo de la libertad de prensa en España, porque muchísimos aprendices de periodismo, gente muy joven, está haciendo maestrías, es decir, está haciendo el trabajo que tendría que hacer un profesional experimentado, pero recibiendo el sueldo, por supuesto, de un aprendiz o becario. Y es peor, un precario sabe muy bien si defiende la ética profesional, claro, y hace periodismo como es debido, como lo ha estudiado en la facultad, pues puede encontrarse en la calle y ya no tiene nada. Es lo más fácil que se encuentre en la calle. Yo podría pensar que el contacto con la política debiera, no sé, ungirte, ¿no?, con esa toga blanca que señalaba a los candidatos por la candidez, no de su color, en la Roma clásica, pero parece que es todo lo contrario, es decir, todo lo que toca la política lo corrompe. Es decir, yo como profesor de ciencias políticas y sociología sé que corrompe
las encuestas, corrompe la información, corrompe el trabajo de los periodistas. En cambio, parece que hay un ámbito de libertad mayor en la prensa digital y se verifica también en el caso de España en un espacio muy curioso que quería preguntaros al respecto, que es Twitter, ¿no? Como un espacio político que incluso sorprende, ¿no?, a los responsables de Twitter. Sara. Y lo que a mí me llama la atención de estos medios digitales es que todos cuando empezaron, muchos tenían como objetivo de evitar que algunos anunciantes o empresas que estaban pagando para poner un anuncio en el periódico lo controlaba. Y eso era uno de los problemas que había, que realmente muchas veces había historias que eran muy interesantes sobre empresas del IBEX que no salieron porque los periodistas te contaban que sí, descubrimos eso, pero al final el redactor jefe nos dijo que no se podía publicar porque es nuestra principal anunciante en el periódico. Y eso realmente se ha notado en los medios digitales, que han utilizado todo tipo de capacidad para generar dinero, el crowdfunding, acciones de los propios periodistas, lectores, y para desenganchar este vínculo entre el IBEX 35 algunas veces y el periódico. Este muro de China debería siempre existir en el periodismo, y los más serios periódicos o televisiones siempre protegen sus periodistas de sus comerciales. Entendemos que es muy importante que hay dinero para hacer nuestro trabajo, pero no deberíamos vivir el caso que viene alguien que acaba de vender un anuncio para decir, oye, este reportaje que has hecho muy incómodo, quítalo. Es muy emblemático que el Corte Inglés siempre se anuncia hasta en cualquier lugar de una fuerza política izquierdista marginal, le pone un anuncio en su periódico marxista revolucionario. Por silencio, otros por propaganda, otros por protección, ¿no? Depende, pero eso ha existido siempre. Lo que no ha existido siempre y se está produciendo en estos años es que estas empresas anunciantes, como la publicidad ha perdido prestigio y ya digamos que la aparición de la marca ya no logra vender como vendía, han buscado otras fórmulas de tener presencia en los periódicos y en los medios. Y esas fórmulas son el contenido patrocinado, el branded content, que no dice su nombre, es decir, un reportaje sobre cualquier cosa que puede encargar Coca-Cola sobre la bondad del azúcar, y Coca-Cola proporciona los números de los expertos a los que hay que llamar, los medios llaman y el lector lee un reportaje sobre el azúcar pensando que es una cosa informativa, pero es una cosa pagada por una marca. Esa es una de ellas, una de las preferidas de los DIRCOMs y de las agencias de los directores de marketing. Otras son, bueno, parecidas. Hay publicidad encubierta. Estos días hemos visto, no sé si habéis visto, la campaña de la tienda que ha abierto aquí al lado, en la Gran Vía, que de repente aparece el nombre en todos los medios, en los sitios más insospechados, en la radio, sin que venga a cuento, dentro de un guión, en programas de televisión, de información, se cuela un chiste con la marca, otro caso de publicidad claramente encubierta que están colocándonos. Entonces, todas estas prácticas ilegítimas, que son totalmente ilegítimas porque son tramposas, y los medios se han plegado a ellas en estos años. Y eso ha redundado en la pérdida de credibilidad enorme y en la pérdida de respeto de las cabeceras hacia los lectores y hacia sí mismas. Y eso es una tragedia, porque cuando una cabecera no logra mantener independiente el espacio informativo, una cosa es que tú pongas a la venta un espacio publicitario, que es legítimo, pero poner a la venta el espacio informativo es rebajar vender el periodismo. Es vender el periodismo. Al peor puesto. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, si vemos los datos, hay algunos datos muy impresionantes de eso, ¿no? Porque se ha hablado de la crisis, pero realmente el negocio publicitario en medios de información mueve 7.000 millones, casi 7.000 millones de euros al año en España. Es decir, daría suficiente para alimentar a varias... la mitad de la renta básica que habla mi amigo Iglesias. Exacto. Daría para varias rentas básicas. Bueno, los datos son los siguientes. El último de 2012, que hay un informe aquí de la APM, dice que los ingresos agregados de la industria ascendieron a 5.794 millones y que los ingresos de 8 grupos de comunicación supusieron 5.236. Es decir,
El oligopolio, es decir, los 8 grandes grupos de comunicación español se reparten el 90% del pastel de la publicidad. Eso deja, como decía la compañera Morris, a los digitales en una situación muy precaria, porque tienen o que optar por meterse en esas granjas de publicidad rotatorias en la que se vende la publicidad al peso, o directamente, como hacemos nosotros, descartar ese modelo e intentar ir a un modelo... Me comentaba ayer el director del periódico que los digitales ya empiezan a ser rentables. Sí, están siendo rentables, esperemos que no estén... Es que también yo creo que está en crisis el modelo de los grandes oligopolios mediáticos, es decir, hubo una burbuja informativa y también si vemos cómo están estructurados los grandes medios, lo que se paga a los directivos, los sueldos que se pagaban en cierta parte de las cúpulas, incluso a algunos periodistas, estaba todo inflado. Y es verdad que ese modelo era insostenible y ese modelo se ha venido abajo con la crisis y se sigue poniendo en cuestión precisamente porque no es que falte la publicidad, porque publicidad habría suficiente si hiciesen medios mucho más sostenibles. ¿Qué están haciendo? Para mantener su nivel de vida, vender el periodismo, como decía Miguel. Hay un estudio muy llamativo de la Universidad de Oxford sobre qué piensa el usuario, el lector español sobre sus medios. Han hecho este estudio en otros países europeos. España es el último, que la frase se puede fiar de la mayoría de las noticias, solo lo confirman 34%. En Alemania es el doble. Es decir, aquí... Pero, Raina, ¿eso implica que los lectores españoles son más críticos que los lectores alemanes? No, yo creo que implica que los medios en Alemania son más libres, realmente. Y son más fiables, ¿no? Son más fiables, son más libres y hasta si tú lees algo que no es de tu gusto político, del contrario, eres de izquierdas, lees el Frankfurter Allgemeine, vas a encontrar mucha noticia interesante para ti que tú te la crees. Que luego la columna de opinión dices, madre mía, lo que escribe este tío, pero y eso yo creo que hay una cosa muy clara que en España no pasa, en otros países sí, que son los estatutos de redacción, es decir, que las redacciones son realmente, lo que dices tú también, independientes de la propiedad del capital del periódico. Tienen sus estructuras para defender los contenidos, como el Consejo Informativo en Televisión Española, pero en los medios privados. Yo creo que los medios nuevos, especialmente, están recuperando parte de esa credibilidad perdida del periodismo, precisamente porque, tal y como preguntabas tú, Juan Carlos, digamos que se ha acercado el periodismo a las redes sociales y a cómo funcionan las redes sociales y a esa mentalidad que hay en las redes sociales. Tú antes decías que muchos periodistas no pueden publicar ciertas noticias en los grandes medios y de hecho a veces utilizan sus propias cuentas personales para dar salida a esa noticia que no puede salir en su propio medio. Lo que sucede con las redes sociales, y yo creo que entienden bien los medios de comunicación, es que rompen con el principio de autoridad que había antes con la prensa. Es decir, lo que decía la televisión, lo que decía la radio, lo que decía el telediario, iba a misa. Y ahora de repente hay alguien en la periferia que rompe con lo que dice el centro. Y de hecho esos medios digitales son menores, pero a veces tienen más influencia cualitativa, precisamente porque están poniendo en cuestión lo que está diciendo el sistema. El sistema se empieza a resquebrajar precisamente a través de las redes, porque las redes son como el agua entre las manos, como la arena entre los dedos, no se puede atrapar. Vamos a ver qué son los medios de comunicación. Mostrar el entramado de los grandes medios, explicar las conexiones con la banca o ver sus relaciones con las grandes empresas no es tarea fácil. Pero aún así, vamos a hacerlo. O al menos a intentarlo. Prisa es prácticamente propiedad de la banca y a su vez participa con un 18% en Mediaset, con un 50% en el Huffington Post y con un 74% en la cadena SER, la cual está asociada al Grupo Godó, editor de La Vanguardia y propiedad del Conde de Godó, un grande de España. En cuanto al Grupo Vocento, representante de la derecha católica, editor de ABC y de un gran número de medios locales, es propiedad del BBVA y de Ferrovial, entre otros, los cuales tienen participación en Radio Popular, grupo radiofónico perteneciente principalmente a la Conferencia Episcopal, propietaria mayoritaria a su vez de 13TV. Grandes empresas editoriales, como son el Grupo Z o el Grupo Planeta, propietario de La Razón y socio mayoritario con un 47% de A3 Media, concentran asimismo en sus manos un gran número de medios. O Unidad Editorial, responsable de cabeceras como El Mundo, Marca o Expansión, que es a su vez controlada por un grupo de inversión al igual que Prisa.
Por otro lado, tenemos un grupo de medios, propiedad de empresarios de lo más variado, algunos vinculados a la derecha más a la derecha del PP, como son Libertad Digital o el Grupo Intereconomía, donde encontramos vínculos con Rodrigo Rato o Mario Conde. A mí nunca me ha extrañado la vinculación entre 13TV y la Conferencia Episcopal, porque cuando la veo tengo la sensación de que me estoy ganando el cielo. Y de que estás viendo una homilía. Estoy... corrígeme, Miguel, pero no sé, en el País casi seguro, ¿no? No sé si en otros medios, los redactores jefes podían cambiar el titular de los periodistas. Bueno, en el País era una tradición que los redactores jefes eran grandísimos profesionales que no recibían ni consignas ni instrucciones ni las necesitaban, porque eran tan buenos profesionales que los que estaban arriba se fiaban de ellos. Y nadie les tenía que decir nada. Y eran, digamos que la única consigna que había era el rigor y la calidad periodística. Y eso fue así durante mucho tiempo. Bueno, tristemente el periódico de referencia ha dejado de ser de referencia por cosas que se han contado aquí ya, la pérdida de independencia económica sobre todo ha contribuido a eso, como también apuntaba Morris, la crisis económica digamos que se derivó por el modelo de la reforma laboral del PP en un ERE brutal de 1/3 de la plantilla, en el que salieron una gran parte de los grandes periodistas que había allí, y eso ha contribuido pues, a la pérdida de calidad, a la pérdida de independencia, a la sumisión hacia las empresas publicitarias, y bueno, y esperemos que eso dure lo menos posible, ¿no? Porque aunque es verdad que la influencia de los periódicos, se ha diluido, de los grandes periódicos, de las grandes cabeceras, y el modelo de medio de masa está cambiando, precisamente porque la multiplicidad de prensa digital y de redes, la mezcla de prensa digital y redes, está creando una gran nube paralela de influencia que está sustituyendo a esa o que está conviviendo con esa. Pese a todo, es bueno que haya... Albert Camus decía que un país suele valer lo que vale su prensa. Y yo creo que las grandes cabeceras como El País, que son una institución, ha sido una institución de la democracia, debería volver a ser una referencia, ¿no? Porque es un periódico muy leído en América Latina, sobre todo, y es un periódico que en el que nos hemos educado casi todos en este país. Y bueno, igual ese momento pasó, igual que están pasando. Igual su momento pasó y el modelo ha cambiado y ya no va a ser nunca lo que fue, y ahora estamos... Me recuerdo un poquito a Gloria Swanson en el rímel, el corrido. Bueno, pero no deja de dar pena que Gloria Swanson esté en la decadencia, ¿no? Hay un elemento, perdonad que, como decía Unamuno, perdonen que hable de mí mismo porque soy el hombre que tengo más a mano. Después de una de las cosas que me parecen más tristes, ¿no?, que yo he visto en mi vida como ciudadano y también mi aventura como político, yo no me considero un político, ¿no? Pero cuando El País tituló en portada que yo había falseado mi currículum, ¿no?, y que generó... generó una protesta de la Universidad de Puebla, un homenaje al humor fue aquella noticia. Pero fue una portada, ¿no? Entre la Universidad de Puebla, la Universidad de Humboldt, etcétera, ¿no? Y sacó la defensora del lector, creo que muy honesta, ese domingo su pieza fue los errores del caso Monedero. Y el director del periódico, en la sección de cartas al director, se escribió una carta a sí mismo diciendo... es que te decía yo, un homenaje al humor. Es que era como de coña. Entonces, diciendo que... ¿Pero era El País o era Mongolia? Diciendo que, bueno, que era la opinión de la defensora del lector, pero que no representaba la opinión del periódico, decías. Pero es que la defensora no le preguntó a él. Seguramente, ¿no? ¿Querías plantear tú algo? Sí, simplemente que Miguel tiene toda la razón, que no hay que decir... se acabó los medios tradicionales, El País, El Mundo, eso pertenece al pasado, pasamos a los periódicos digitales, porque yo creo que también hay que reconocer que en cuanto hayan visto que efectivamente 15M era más que ellos esperaban, que los medios... Que ellos querían. Era más de lo que ellos querían. Pero cuando empezaban de seguir y de mirar lo que estaban haciendo los medios digitales, a la prensa, los periódicos principales también han destapado escándalos en España, que se merece, que también el caso Bárcenas, que reporteros...
han seguido esto. Hay una cosa que no se puede negar, tienen mucho más músculo, tienen muchísima más experiencia, tienen muchas más redes tendidas y evidentemente no podemos despreciar ahora un trabajo inmenso que hacen enormes periodistas que siguen trabajando en los grandes medios. Déjame plantearos una cosa que hay... Hay que dejarlo claro, Juan Carlos, hay fabulosos periodistas en esos medios. Cualquier generalización que luchan por, además por el periodismo de calidad y por el periodismo libre cada día, y que tienen un gran mérito. Lo que pasa, Miguel, que yo viendo el fantástico repaso que habéis hecho de los lazos que tiene en los medios periodísticos con la banca, claro, ¿cómo vas a poder informar con libertad de las tropelías que ha hecho la banca en este país y la influencia que ha tenido tanto en la burbuja como en el hundimiento de la burbuja inmobiliaria, si vives y bebes de ellos, si es la mano que te da de comer? Es muy difícil morder esa mano. Claro, déjame plantearos una cosa, porque los medios de comunicación son empresas. Claro. Son empresas de medios de comunicación, ¿no? Yo no conozco muchas empresas que se puedan aguantar sistemáticamente con pérdidas. En cambio, hay medios de comunicación que se mantienen con pérdidas. Ahí aparece el otro elemento, que es que tienen intereses políticos, es decir, que son capacidades de presión y se viven como una inversión. Y mantienes periódicos que desde que nacieron tienen pérdidas y que solamente se explica su mantenimiento como un interés de que lo que ganas en un lado lo metes en otro porque obtienes algún tipo de ventaja, la que sea. Y eso parece que también es una realidad, Reina. Sí, es una realidad con los grandes medios y ha sido una realidad durante el boom del ladrillo hasta al nivel local. Cada constructor tenía su periódico local para presionar al alcalde para conseguir lo que él quería. Y yo creo que sí, tienes razón, que hay muchos medios de estos, yo qué sé, en la economía, toda esta gente, yo no me explico de qué viven. Viven de... Te lo puedo explicar perfectamente. Viven de inversores que les interesa que ese mensaje exista, es simplemente un medio... Pero vimos recientemente que tuvo que ir a declarar a Cebes, ¿no? Porque había salido dinero, ¿no? De la supuesta caja B del PP para Libertad Digital, si mal no recuerdo. Es exclusivamente un medio de propaganda. Y para eso hay un dato muy... Para crear hegemonía. Muy importante, que es que en los últimos años han nacido 400 y pico digitales nuevos. Bueno, la pregunta es, ¿cuántos eran de Púnica? Porque es que Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica, creó tropecientas cabeceras de alcaldes, de comunidades, de concejales, de constructores, de grupos de presión. Es decir, el dinero de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas se ha utilizado durante estos últimos 20 años en gran medida para financiar aventuras periodísticas o más o menos mediáticas de amigos y de compadres. Es decir, ese es uno de los métodos de creación y supervivencia de medios. Hay un amigo mío que dice que los periodistas de derechas no están en paro en este país, que todos los que están en paro son de izquierda, y probablemente tiene razón. Y otro método es el método Bankia, que es el mismo método, pero a lo grande. Es decir, Bankia, el otro día salió una noticia, había dedicado hace un par de años, cuando la salida a bolsa, hace 53 millones de euros a promocionarse en prensa su salida a bolsa, en la operación de Rato, etc. Bueno, 53 millones de euros, con 53 millones de euros vivimos también varios digitales varios años, ¿no? Viven 50 digitales, para ser exactos. Entonces, ese dinero no fue desde luego a los digitales, fue a los amigos, a los medios grandes que ofrecieron a cambio de eso protección o propaganda. Bueno, esos son los dos sistemas básicos de financiación de prensa que ha habido en este país en los últimos años. Hay otros. Bankia y Púnica. Javier y Reina. Sí, muy rápidamente. Hay otro que es, periodista recibe una información sensible que puede herir el prestigio de una empresa, va a esta gran empresa y le dice, tengo esto, si quieres que no lo publique, suelta esa chequera. Y esto ¿Eso lo hace el periodista o hace la empresa en la cual trabaja el periodista? Bueno, yo ya no te puedo decir tantos detalles, pero creo que en algunos casos coincide el periodista con el dueño de la empresa. Bueno, ese es un método viejo, muy viejo. Es un método que el ABC ha usado recurrentemente desde hace mucho tiempo. Reina. Luego, todo lo que es la publicidad institucional. Cuando Ada Colau entra en el Ayuntamiento de Barcelona, se encuentra con unas cantidades, creo que eran 5 millones o algo así, que cobraba todos los años La Vanguardia directamente desde el Ayuntamiento de Barcelona por publicidad. Y claro, ¿dónde está entonces la independencia? A mí me llamó profundamente la atención cómo los ayuntamientos democráticos no tuvieron los 100 días de gracia que tradicionalmente se concede a cualquier gobierno. 100 minutos, ¿no? Y esos 100 días de
de gracia, quien no se los respetó fueron los medios de comunicación. Y de hecho, cuando hubo una respuesta cuestionada, quizá por mal explicada, ¿no?, que fue crear esa versión original, ¿no?, ese intento de hacer una página para explicarse mejor o señalar las mentiras de una prensa convertida en algunos casos en mercenaria, se generó un gran escándalo y la asociación profesional lamentablemente se apuntó. Aquí podríamos decirlo del 15M, no nos representan, sinceramente. Yo no me siento representado por una asociación de la prensa que emite un comunicado en contra de una página que lo único que hacía era dar la versión del ayuntamiento. Ustedes tienen sus medios para dar su propia versión. Yo quiero dar la información de lo que hemos hecho. Hemos hecho esta medida de esta y de esta y de esta forma. Luego ustedes informen como quieran, pero si el ciudadano se quiere informar de exactamente qué se ha hecho, para no tergiversar, la información aquí la tiene. No está, perdón, es que se llegó a decir que era una mordaza a la prensa, pero ¿cómo va a ser una mordaza a la prensa? Precisamente, además lo dijo Esperanza Aguirre, que pertenece a un partido que sí que les quiere poner una mordaza a la prensa. Entonces, ¿cómo tienes la desfachatez cuando lo único que hace el ayuntamiento es decir, yo doy mi versión original, la versión que sale del origen, y luego ustedes, en secundario, pueden dar la versión que ustedes quieran? Yo creo que todo aquel follón muestra que la prensa sabe muy bien que nadie ya les cree, que Manuela Carmena tiene mucho más prestigio y mucho más credibilidad si pone una página web con versión original. El ciudadano medio va a creerse mucho más lo que se publica allí de lo que se publica en cualquier medio. La ciudadanía no cree mucho, de hecho, a los políticos, es decir, los políticos tienen varios problemas. Uno es que son aburridos porque son muy previsibles, no sabes a priori lo que van a decir. Claro, ¿no? Claro, y luego también la prensa de partido nadie la leeríamos, ¿no?, porque sería infumable. De hecho, fracasó la prensa de partido que existía, ¿no?, directamente como tal. Me acuerdo del Socialista, ¿no?, u otros medios. Sí que es verdad que de alguna manera Manuela Carmena representa una manera también diferente, ¿no?, de enfrentar la política, y en ese sentido representaría también una manera diferente de reclamar a los medios de comunicación otro punto de vista. Claro, el problema Sandra. Súper interesante cómo ella ha podido llegar a la gente. Realmente a través de la gente normal que han utilizado redes sociales para ganar la campaña para ella. También quizás ella es simbólico de algo que yo noto, es que hay un cambio en el tipo de periodismo, y lo que me llamaba la atención del debate entre Albert Rivera y Pablo Iglesias era que Jordi Évole consiguió sentar gente que eran políticos en un bar sin negociar pactos de donde se sientan, exacto, claro, luz aquí. La luz favoreció más a uno que a otro, hay que decirlo, clarísimamente. Y lo bueno era que el resultado era mucho mejor televisión, era una cosa súper interesante para ver. Y aunque después muchos analistas y periodistas han dicho, pues ganó Albert Rivera, yo creo que no necesariamente, yo creo que la gente vieron para la primera vez qué pensaban estos dos hombres y dos partidos. Súper interesante, ¿no? Yo he tenido grandes debates con compañeros periodistas sobre el programa. Yo, en principio, como creo que has dicho antes tú, Juan Carlos, ¿no? Creo que sí muestra la nueva política frente a la vieja política. De repente, dos personas de 30 y pico, 40 años que aspiran a ser presidentes del gobierno de un país se sientan en una mesa y realmente pudimos escuchar con tranquilidad y debate, aunque alguno interrumpía más que otro, pero sin chillar, qué es lo que piensan, cuál es su programa, cuál es la dirección de sus partidos. Y eso se agradece mucho. Yo la única pega que le pongo al programa, es verdad que no estaba pactado, pero está editado. Sí, y eso, claro, tú no me estás mostrando exactamente todo lo que ha pasado. Creo que los dos, tanto Pablo como Alberto, estaban de acuerdo con el resultado, Podemos y Ciudadanos lo estaban, ¿no? Pero yo como espectador me estás diciendo que hay una parte que tú, igual, pues simplemente una postilla de alguien, un gesto, eso está desapareciendo. Yo creo que un debate de ese estilo tiene que hacerse 45 minutos de reloj sin corte ni pausa, tal cual está sucediendo. A mí me han contado que Pablo le dijo en algún momento a Rivera, oye, me estás interrumpiendo todo el rato y vas a obligarnos a un debate que no es el que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, eso hubiera cambiado, eso hubiera cambiado la percepción. Eso cambia la percepción. Eso hubiera sido bueno verlo. Y me consta que le dijo, oye, estamos hablando de comunicación política, que es fundamental los gestos. Estoy intentando hacer un debate tranquilo, no me estoy crispando, pero es que cada vez que hablo me interrumpes, y eso lo cortaron. Nosotros hemos sido muy críticos en el editorial de hoy con Pablo, hemos escrito sobre eso.
bueno, si hubiéramos tenido ese dato seguramente hubiéramos matizado esa opinión, porque es verdad que si te quitan un momento fundamental de lo que ha pasado en el diálogo entre los dos, aunque solo sea una frase, claro, sí, te están quitando una parte importante. Claro, es que le quieres dar más ritmo, y es lo de siempre, es decir, que si los programas no tienen ritmo, la gente lo ve menos, se apaga la televisión, enciende un libro, entonces es siempre esa pelea que tienen los medios de comunicación de subir la adrenalina todo el rato, ¿no? Y parece que... En realidad hemos visto la versión que Salvados ha querido darnos de aquel momento. Claro. Yo vuelvo a decir que aplaudo el programa y me parece que además conseguir batir de manera espectacular al debate de Gran Hermano con un debate político, un debate de ideas, creo que es una enorme y muy buena noticia para este país. Hay veces que uno nos explica cómo los políticos salen vivos de algunas cosas. Yo, por ejemplo, no he entendido todavía cómo es posible que Esperanza Aguirre pudiera haber hecho campaña con una hoja como programa. Os lo digo sinceramente, es decir, no entiendo... Bueno, ella puede, ¿no? Porque tiene muchos recursos y mucha prensa amiga, ¿no? Claro, entonces es una sinvergonzonería. Pero la idea es que tengas prensa amiga, porque tú no puedes salir vivo de un programa, no puedes salir vivo con una... De hecho, salió del debate con Carmena, ¿no? que duró 10 minutos, salió muerta. Claro, o sea, en 10 minutos Carmena la destruyó, porque no dijo más que disparates y Carmena se limitó a ser una persona sensata. Vamos a ver otro momento que a mí me parece que debiera ser tratado, no sé, en alguno de estos programas de ovnis y de tumbas egipcias, donde hay arcanos, como el de Netanyahu, que dice que Hitler al final lo que hacía era escuchar a un palestino con un pañuelo de esos, con rombos. Vamos a ver el programa este. En fin, adelante vídeo. Nada relacionado con este asunto me ha impedido ni me impedirá gobernar. No me inquieta una moción de censura porque tengo muy serias razones para sospechar que no saldría adelante. Ni se ha producido, ni se está produciendo, ni se producirá ningún tipo de indicación, de sugerencia o de presión ni a la Administración de Justicia, ni a la Administración Tributaria, ni a la Policía Judicial, ni a ningún escalón administrativo que tenga algo que ver con este proceso. El caso Bárcenas. 2013, caso Bárcenas. Maravilloso momento surrealista en el que el presidente del gobierno mintió como un bellaco al Parlamento, sin consecuencias. Sí, pero en un caso... El escenario es fundamental y el caso es especialmente brutal, especialmente comprometido para él, porque si lo sabía es culpable y si no lo sabía es peor, y sobre todo, claro que lo sabía, pero acordaros que digamos que estábamos gestionando la crisis, estaba él convirtiéndose en el hombre providencial que iba a sacar al país del agujero, y en nombre de la gobernabilidad los demás grupos políticos aceptaron esa explicación como si fuera real, ¿no? En Alemania yo he visto que la gente dimite más que en nuestro país, que en mi país, en España. Sí. O sea, la cultura política es radicalmente diferente. Rajoy en Alemania ya no estaría. Vamos, con todo lo de la corrupción. Sí, en lo de dimitir, sí se lleva. Que es una cosa que realmente... No, se ha caído gente, pero por cosas totalmente absurdas, que aquí serían ridículas. Es decir, que un ministro dimita porque ha plagiado la tesis, a mí me parece que es bastante razonable, ¿eh? Claro. Sí, no, pero digo también cosas económicas, de tráfico de influencia a un nivel ridículo en comparación con lo que hemos vivido aquí. En Alemania ha caído gente. Aquí parece que puedes hacer lo que te dé la gana. Mandó SMS a un delincuente que estaba imputado y en la cárcel. Sí, y el ministro nuestro recibe a rato, ¿no? Luis de Guindos le coge el teléfono a Granados, ¿no? ¿Por qué esas cosas pasan en España y no pueden pasar en Alemania? Es buena pregunta. Debe haber algo de mentalidad o cultural detrás, digo yo, una diferencia. En Alemania, mentir está penalizado, como en el mundo anglosajón también. Aquí, una relación dudosa con la verdad, pues no sé, lo aceptamos aquí, no sé por qué. Pero Rainer, donde la mentira aparece como tal mentira es en los medios de comunicación. Ya. Eso, hombre, también yo creo que hay una cosa, para volver a los medios, que aquí hay un alineamiento atroz de cada medio con su partido. ¿Pueden, Rainer, en Alemania, los políticos, el presidente del gobierno, los partidos, pueden presionar a los medios de comunicación para que saquen a un presentador, para que quiten una noticia? ¿En Alemania no puede pasar eso?
como aquí no. ¿Y en España? Yo nunca lo he visto. España pasa constantemente, lo acabas de decir. Han quitado presentadores a Jesús Cintora, lo han quitado de la A Jesús televisión. Cintora, lo tenemos a Jesús Cintora al otro lado del teléfono. Jesús, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Pues aquí compartiendo con compañeros tuyos, con profesionales. Jesús, estamos discutiendo si en España, pasada la legislatura del PP, la prensa es más libre o menos libre. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, evidentemente es menos libre. No lo digo únicamente yo. A mí me lo han comentado hasta periodistas de derechas y directivos de medios de derechas. Esto ocurre así. El hecho de llamar a los medios como se ha llamado, el hecho además de aprovechar la ley, el BOE, para poner la zanahoria de un reparto de canales de televisión poco antes de disolver las cámaras, el hecho también de la crisis económica que se ha aprovechado evidentemente para presionar en la línea editorial de medios muy importantes de este país que han cambiado, evidentemente, y no hay más que leerlos, oírlos, para ver cómo se ha cambiado lo que antes decían y lo que dicen ahora. Es decir, ha habido un cambio tremendo. Si a esto le sumas los efectos de la crisis en la precariedad de los trabajadores, el incremento del miedo, ¿no? Pues vamos, yo creo que no hay más que verlo y oírlo. Hemos visto en nuestro país, Jesús, cinco directores de periódicos cuyas cabezas rodaron. Hemos visto presiones sobre presentadores, hemos visto presiones sobre noticias, hemos visto, que yo no me olvido, ¿no?, del presidente del gobierno llamando a los directores de los periódicos diciendo que el atentado de Atocha era culpa de Al-Qaeda y no era culpa de ETA. ¿Los periodistas pueden hacer su trabajo o eso forma parte de los mitos que quedan para las películas? Es complicado, evidentemente, trabajar en determinadas circunstancias. Yo viví el 11M en la SER, que es de lo que estás hablando, cuando Aznar se puso a llamar, y las presiones que hubo en aquellos días fueron tremendas, tremendas en aquellos días y después, ¿no? Yo viví como la SER empieza a ir a contracorriente y decir que la autoría era islamista, y la presión que hubo tremenda porque estábamos contando eso. Y también he vivido como después de aquello yo he tenido que mandar a reporteros a una manifestación, aquellas en las que se pedía que Zapatero se fuera con su abuelo, que lo fusilaron, en las cuales mi gente tenía que ir quitando el cucurucho este de la cadena SER, ¿no?, el capuchón que le llamábamos, es decir, que no se viera que era la SER. Y ahora mismo todos sabemos, y ocurre, pues yo que sé, situaciones que se han visto en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, a quién se dejaba preguntar y a quién no. Una comparecencia con un plasma, salir de Pero Jesús, Parlamento los periodistas cubrieron esa información con el plasma. Evidentemente, claro, sí. Ahí efectivamente es un buen tema a tratar, el hecho de hasta qué punto habría que revelarse y no dar cobertura a eso, sí. Pero para eso falta lo que a veces falta en la profesión, que es más solidaridad. Está claro, ¿no? Es ponerse de acuerdo y hacer una especie de protesta cívica, es decir, mira, si hay que trabajar así, no se trabaja. Siempre se ha dicho que perro no come perro, ¿no? Pero me temo que en los medios de comunicación vemos que quitan a un director de un periódico y el que era su mano derecha dice, pues ahora soy el director y mi solidaridad brilla por su ausencia. No sé si es cierto, como tú planteas, que esa falta de solidaridad también está vinculada a la enorme precariedad, ¿no?, que tienes que escoger entre pagar el colegio y la hipoteca o ser solidario en un mundo donde encontrar otra vez trabajo va a ser muy complicado. Sí, bueno, hay varios factores, ¿no? Está el factor evidentemente del miedo, de la precariedad, está el factor de que siempre hay alguien que se vende para completar la jugada, está el papel del trepa, que siempre lo va a haber también, está el papel del que no se ha enterado de lo que ha ocurrido, hay muchos papeles para que la jugada sea perfecta, ¿no? A veces detrás de una operación de este tipo no hay solamente alguien, no hay solamente una persona o dos, ¿no? Es evidente. Lo que sí es cierto, y hablando de la libertad de expresión, a mí me gusta decirlo, lo digo en el libro que he escrito y lo digo en las conferencias que estoy haciendo. Hay una libertad de prensa condicionada en España. Está condicionada por una serie de factores de los que estamos hablando. Hay un buen ejemplo también en los medios públicos, ¿no? Los medios públicos, yo ahora llego por la noche y quieres ver una tertulia política y en los medios, las televisiones que estamos viendo en abierto, pues sabemos lo que hay, ¿no? No creo que esté representada la pluralidad de este país ahora mismo, ¿no?, en lo que se ve de la opinión política por la noche en la televisión de España, ¿no? Por desgracia, ¿no?
Lo que hay que hacer es, efectivamente, trabajar o pedir que esas cosas cambien, porque al final se paga con los impuestos de todos. Te acusaron, Jesús, de ser uno de los responsables de, bueno, del auge de Podemos, ¿no? Por la aparición de Pablo Iglesias en tu programa. ¿Es el actual Rivera un invento de los medios de comunicación? Mira, a mí siempre me gusta contar lo siguiente. Desde que me ponen a mí a hacer el programa, tuve clarísimo que quería que no fuera una mesa bipartidista. Lo tenía clarísimo. Pero lo tenía clarísimo porque estaba en contacto con la calle. Yo daba clase en la universidad, yo tenía amigos y veía que la gente, pues había gente que seguía siendo más afín al PP o al PSOE, pero había otra gente que estaba en otra cosa. Pues en el tema del 15M o en el tema de colectivos, oficina precaria, y ahí por mi programa apareció desde gente como Pablo Iglesias a gente como tú, a gente de la oficina precaria, Juventud Sin Futuro, gente del sindicato de estudiantes, gente por supuesto de Izquierda Unida. Eso es lo que se hizo. Y mientras eso fue ocurriendo, efectivamente Albert Rivera, Javier Nart, aparecían varias fuerzas políticas. Yo sí he de reconocer que a por mí van de una manera, digamos, más especial cuando os presentáis a las elecciones y pegáis el pepinazo en las elecciones y empezáis ya no solo a eso, sino a aparecer fuertes en las encuestas. Entonces empezó a buscar pues responsables o a intentar matar al mensajero. Cuando por ese programa pasabais vosotros, pero pasaba la gente del PSOE, pasó todos. Rubalcaba, Bono, Elena Valenciano, Soraya Rodríguez, Antonio Hernando, Pedro Sánchez, Alfonso Guerra, vamos, todos. Susana Díaz, del PP, pues Floriano, Esperanza, Rafael Hernández, en fin, no voy a, Izquierda Unida, Cayo, Alberto, de Ciudadanos, Albert, Javier Nart, podría seguir, ¿no? Y no me olvido de la pregunta que estás haciendo de Albert, pero sí quiero reflejar esto, ¿no? El hecho de que por haber dado voz a algo más que el bipartidismo, hay quienes hemos sido señalados o situados en un partido político que no nos corresponde. Lo que yo sí digo orgulloso es que me gustó hacer periodismo más allá del bipartidismo. Eso lo digo de verdad con satisfacción, porque creo que es luego lo que se ha reflejado luego en la inquietud de la gente en España, ¿no? Que no está solo en el bipartidismo. En cuanto a Albert Rivera, yo creo que se vio también muy bien el otro día en el debate con Pablo. Albert es un tío que ha hecho muchas tertulias, muchas más que Pablo probablemente. Le han invitado a muchísimas tertulias. Cuando Pablo aparecía en mi programa y luego le empezaron a llamar en la sexta noche, Albert es alguien que podía aparecer en mi programa la sexta noche, pero podía aparecer, y Pablo no, en la televisión pública, en las grandes televisiones bueno, y él privadas. venía, ¿no? Él venía de las escuelas de retórica también, ¿no? De los programas estos de los concursos, ¿no? De debate retórico y demás. Es que él ha tenido más escenarios, ¿sabes? O sea, a Pablo no le llamaban a las grandes televisiones, venía fundamentalmente a las mañanas de 4 y a las sexta noche, ¿no? A Albert no, Albert sí le llamaban y aparecía en otro tipo de programas, más allá de esto, ¿sabes? Ha tenido mayor escaparate. Y es un tío que es muy buen comunicador y es muy hábil, es un buen orador, ¿sabes? Es un buen orador, sin duda. Es un buen orador, pero es verdad que ha tenido más espacio, ¿no? Y ha sido alguien mejor visto que Pablo, ¿sabes? A lo que me refiero, ¿no? Pues eso, ese es el tema. Bueno, Jesús, antes comentábamos que cuando uno ve 13TV se gana un poco el cielo. Bueno, tú tuviste una gran relación con Sor Lucía Caram, ella seguramente vela porque tengas en el cielo tu lugar, así que no pierdas la esperanza, compañero. Sí, ponle tú también algo a Lucifer, que a veces también contribuye. Venga, buenas noches, Jesús, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Fue, o es, para ser más concreto y más realista, la figura de Ciudadanos un invento de los medios de comunicación, porque lleva 10 años y sin embargo aparece como algo novedoso. Sí, eso es fascinante, ¿no? Bueno, en cierto modo es un invento, es una creación ad arte, ¿no? Como dicen los italianos, en un momento en el que algunas voces del poder financiero exigen en público que salga un Podemos de derechas, que hace falta un Podemos de derechas, ¿no? Pero esa es la última parte. Antes de eso, Ciudadanos ha tenido una larga vida en el Parlamento catalán, votando además leyes, muchas de ellas con el PP y muchas de ellas también con el gobierno catalán, por ejemplo los recortes, etcétera, ¿no? Es decir, la historia del partido está ahí y es un partido no es un partido de nuevo cuño. Si es de nuevo cuño, digamos, la burbuja mediática que rodea al partido, ¿no? Una versión 2.0 de lo que había. Sí, digamos la restauración 2.0 del PP, el partido que puede sustituir al centro derecha, y los medios
lo acogen con toda generosidad, ¿no? Claro, pues Sara, yo estoy pensando en Sarkozy, ¿no? que también desaparece, regresa, y hay medios de comunicación que te tienen que brindar ese retorno, si no, no regresas. Sí, sí, es cierto. Sarkozy, yo recuerdo de estar en un indirecto en France 24 cubriendo un tema de España y nada más anunciar que iba a volver, me cortaron y directamente, porque saben que esta noticia en Francia es que vende mucho. Y entonces, ¿qué viene? ¿Sarkozy antes o los medios antes o después? Es un tema un poquito difícil a contestar, pero quería decir una cosa sobre Ciudadanos y Albert Rivera, y no creo que los medios le han inventado. Yo creo que también han ido tarde a esa historia, porque era una voz muy interesante en Cataluña que iba contra el status quo, y todos escuchamos sobre lo que quería Ciu, lo que pasaba en Cataluña, y realmente él era la voz un poco en contra y la gente se reía un poco de él. Claro, cuando empezaban de tener una repercusión nacional, pues allí la gente tenía más interés, pero claro, es un invento que es nuevo, que lleva años allí. Lleva 10 años. Sí. Pero yo creo que es un invento, se han buscado a alguien para hacer este Podemos de derechas y han encontrado a este chico que funcionaba allí ya desde hace 8 o 9 años, pero lo más alucinante es como antes de las elecciones de mayo, desde diciembre a mayo, el país ha publicado unas encuestas que eran encuestas totalmente fuera de todo lo razonable, como luego también se mostró. En Madrid era el segundo partido más votado y cosas por el estilo, que luego no fue así. Y con el intento de a ver si la realidad sigue a la ficción. Y eso muchas veces pasa. Acabo de leer una entrevista con Jorge Verstringe, que él describe cómo lo hicieron en alcaldías en Galicia, en los tiempos de Fraga, pues hacer circular encuestas que no eran verdad, pero luego, luego la gente, como hay mucha gente que se apunta al caballo ganador, realmente en las alcaldías donde ellos habían manipulado las encuestas ganaron. Nosotros explicamos en la universidad que el ejemplo más claro de profecía autocumplida son las elecciones. Es decir, tú dices voto útil y la gente dice, el voto útil tal, y al final se convierte realmente en inútil votar a determinados partidos. O dices, este partido no existe, y la gente pues dice, ¿para qué voy a votarle? ¿No? O no van a salir en esta alcaldía. O de repente planteas una hipótesis de triunfo de un modelo que es el que beneficia en este caso a Metroscopia y a quien ellos están, o con quien ellos están trabajando, que es con el grupo PSOE, con Ciudadanos, como la posibilidad de la nueva gobernabilidad de nuestro país en sustitución del bipartidismo. Yo estoy convencido de que Ciudadanos tiene mucho parecido con las Spice Girls, es decir, no porque se parezca, aunque esté haciendo ahora abdominales como... Estás un poco desfasado. Como Aznar. O sea, Spice Girls es una cosa muy antigua, Juan bueno, Carlos. Ahora tendrían que ser los Gemeliers o una cosa de esta. Uno tenía su edad, ¿no? Quiero decir que son productos le dices, a ver, ¿cuál es? Yo quiero ir a un target, quiero ir a un objetivo, ¿qué es lo que la gente quiere? Quiero que sean de tal forma, que defiendan esto, que ocupen este espacio, y lo buscan, ¿no? Yo de todo esto lo que nunca he entendido, y fijaos que alguien que era también una mimada de la prensa, de repente se le retiró el pan, la sal y el agua, que era Rosa Díaz. Sí. Y de repente Rosa Díaz dice, o no pactas con este, pues estás muerta. Y de hecho ha sido ejecutada, ¿no? Rosa Díaz ha sido absolutamente expulsada del cártel de la política, ¿no? Para ocupar el espacio. Y eso que UPyD falleció sobre todo en los medios. O sea, los medios... Es el circo mediático el que hace así con UPyD. O sea, UPyD desaparece porque los medios deciden que ya no existe en gran medida, y el público acepta esa verdad como profecía autocumplida, como decía Raina, y de repente UPyD desaparece. A mí me parece interesante. Es curioso con UPyD, porque UPyD ha conseguido contra la prensa levantar cabeza en su día.
No, y además ha sido uno de los partidos más activos contra la corrupción. Sí, ha sido uno de los partidos que más se ha movido como partido realmente parlamentario haciendo un ejercicio de democracia. Ya puedes estar más o menos de acuerdo con sus ideas, te puede gustar más una persona como Rosa Díez, impecables. pero en ese sentido han estado... Están pagando lo de Bankia también. Sí, hombre, también. Eso lo están pagando, porque tú no metes mano a Bankia. Vamos a ver, yo creo que aquí la conclusión que podemos sacar de esto es que venimos del principio de decir que los medios están los grandes medios están al servicio del poder en este momento. Sí. Bueno, pues todo lo que venga de los medios viene del poder, es decir, el sistema está intentando, yo creo, sobre todo, parar lo que más miedo le da, que es la reivindicación de más democracia que hizo el 15M, de una democracia distinta, de una democracia de más calidad, de una democracia más real. Eso es lo que da miedo al sistema y ese es el gran objetivo del sistema, parar eso. Claro. Ciudadanos es una herramienta para eso, en caso de que se hunda el PP, como parece que se va a hundir. Y el PSOE pues sigue formando parte del sistema, luego es inherente. Pero lo que tiene que llevarnos eso es a sospechar muchísimo, sobre todo ya en estos 2 meses que quedan de elecciones, de todo lo que venga de los grandes medios. Es decir, la cocina de la EPA de hoy ha sido impresionante, por lo visto han desaparecido 200.000 trabajadores, 200.000 elementos de la población activa han desaparecido como por ensalmo, y como eso todo, ¿no? Es decir, yo creo que las encuestas hay que creérselas muy poco, los sondeos muy poco, y día tras día vemos titulares de propaganda de Ciudadanos en varios medios a la vez. Curiosamente, además, ya no hay líneas editoriales distintas, todos tienen la misma, ¿no? Es un cártel. Me gustaría hacer una comparación entre el fenómeno Podemos en televisión y el fenómeno Ciudadanos, porque creo que son absolutamente distintos. Podemos empieza a funcionar, es un fenómeno de éxito sobrevenido. No es que la televisión haga famoso a Podemos, es que Podemos, especialmente Pablo Iglesias, que tiene un perfil que va funcionando, empieza a dar audiencia. Empieza a dar audiencia y de pronto dicen, este chico hay que traerle más, hay que invitarle más. Podemos realmente crea un éxito por su cuenta. A rebufo va Ciudadanos, precisamente porque están buscando un antídoto contra Podemos, pero es un éxito creado, es un éxito absolutamente provocado. Es decir, incluso el propio Albert Rivera, en mi opinión, se adapta al discurso de lo que se quiere oír. Es decir, digamos que suaviza su forma de pensar o digamos, el discurso que tiene Ciudadanos y lo adapta con esos tintes que mezcla entre lo liberal y lo social, pero con una especie de confusión y sumándose además a lo que ya había creado Podemos, que era esa crítica a la corrupción. Y lo que pasa es que casi parece que Ciudadanos hace viejo a Podemos, porque precisamente Podemos se ha tenido que desgastar, porque la otra diferencia fundamental entre los dos fenómenos es que Podemos es brutalmente atacado por los medios que antes se han opado y Ciudadanos nunca ha sido criticado. Ciudadanos siempre tiene las puertas abiertas para que luzca. Cuando hablamos de medios de comunicación públicos, desgraciadamente tenemos que pensar que Radio Televisión Española, Canal Nou o Telemadrid, a diferencia, ¿no?, de la televisión alemana o de la televisión francesa, la televisión británica o también, de la británica, no son gabinetes de prensa de partidos. Tenemos al otro lado del teléfono a Jazmín Virag, de Podemos, de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás, Jazmín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Jazmín, recientemente habéis estado peleando por recuperar para la ciudadanía Telemadrid, pero no ha sido fácil, ¿no? Pues no, la verdad es que hemos estado trabajando muchísimo, intentando cambiar el marco que venía dado y, bueno, finalmente, básicamente porque Ciudadanos pues, ha decidido no apostar por el proyecto que ellos defendían, pues no votaron a favor de la enmienda a la totalidad que presentábamos junto con el Partido Socialista, y entonces tenemos que trabajar a partir del proyecto de ley que presentaba el Partido Popular. ¿Y puedes resumirnos las dos grandes líneas en que se diferenciaban? Pues mira, básicamente la primera cuestión tiene que ver con la naturaleza del ente. El Partido Popular lo que quiere hacer es convertir Telemadrid en una sociedad anónima. ¿Qué significa esto? Eso significa que se abren las vías para la privatización o para el cierre de Telemadrid. En el artículo 42 del proyecto de ley del Partido Popular se dice claramente que es el gobierno por sí mismo, es decir, él sin tener que consultar con la Asamblea, sin tener que tener la decisión de la Asamblea, puede decidir cerrar el ente, puede decidir fusionarlo, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que es necesario que Telemadrid siga siendo un ente público para garantizar su existencia a largo plazo. La otra cuestión tiene que ver de alguna manera con la estructura de contrapesos de Radio Televisión Madrid. Nosotros entendemos que es necesario profesionalizar, que tiene que ser un medio participativo, que tiene que ser independiente y que a la vez tiene que tener una rendición de cuentas.
Estos son, de alguna manera, palabras vacías si no hay mecanismos y organismos que lo garanticen. Entonces nosotros proponemos una serie de órganos que garanticen estos conceptos. ¿Es posible pensar en Madrid en una televisión pública diferente? Porque la emoción también de los ayuntamientos del cambio hacía pensar en una democracia diferente. Venimos discutiendo en el programa que es muy difícil una democracia diferente sin unos medios diferentes, pero parece que en Madrid igual eso tiene que esperar. Bueno, nosotros creemos que en realidad el Partido Popular lo que quiere básicamente es controlar Telemadrid de cara a las elecciones. Hay una cosa que es interesante, y es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, de alguna manera en sus declaraciones, dejan entre líneas la idea de que la televisión y la radio pública no son de las prioridades de los ciudadanos, no son importantes. Nosotros creemos que una sociedad democrática necesita una televisión plural, necesita una televisión de calidad, porque eso es lo que permite construir una sociedad democrática, por lo que permite en cuanto al acceso a la información, el acceso a la formación y el acceso a la cultura. Entonces, si bien comparado con la sanidad, comparado con la educación o como con muchas otras cuestiones, se puede pensar que es prioritario, no existe hoy en día una sociedad democrática si no tiene unos buenos medios de comunicación públicos. Bueno, pues esperemos, ¿no?, que por lo menos pueda de alguna manera la ciudadanía informarse en otros sitios, ya que nos tememos que no va a poder ser en Telemadrid. Muchas gracias, Yasmín, buenas noches y seguimos en contacto. Gracias a ti, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, nos hemos comido el tiempo. Quiero pediros unas conclusiones. Me hubiera gustado discutir un poquito, ¿no?, sobre contrainformación, sobre cómo la ciudadanía de alguna manera ha respondido intentando escapar, ¿no?, a esta cartelización, ¿no?, de los medios de comunicación que venimos discutiendo. Y me hubiera gustado comentar algo sobre nuevos héroes, ¿no? Y cuando uno piensa en Assange, uno piensa en Snowden, uno piensa en Chelsea Manning, dice, son héroes, ¿no?, que se la han jugado de alguna manera por recuperar, ¿no?, lo más decente de la profesión periodística, ¿no? Y por supuesto le damos las gracias. Bueno, un debate sobre si España es más libre o menos libre al cierre de la legislatura. Os pido vuestras conclusiones, Miguel. Bueno, menos libre, pero también más plural, porque el acercamiento de esos grandes medios al poder ha supuesto un terremoto en el que muchos periodistas nos hemos puesto por libre en nuestra casa, en algunas ocasiones, como Javier o yo, con relativo éxito de crítica y público. Tenemos una audiencia muy fiel. Nosotros invertimos 20.000 euros en Contexto y un año después tenemos 1 millón de lectores que se tiran 15 minutos leyendo nuestra web, y es periodismo absolutamente libre e independiente. Bueno, eso quiere decir algo, quiere decir que hay huérfanos de los viejos periódicos que necesitan nuevos periódicos y nuevos medios para informarse, y los encuentran. Entonces, bueno, puedes reconocer que me gusta mucho Contexto. Gracias, Javier. Será por la entrevista que te hicimos de 25 folios, me imagino. Fue muy leída. Eso siempre ayuda. Fue súper leída. Es que eso es lo impresionante. Es que publicamos entrevistas de 25 folios y se las leen 50.000 personas. Es que es muy impresionante, porque decían que Internet era para noticias rápidas, breve, ¿no?, inmediatas y breves. No es verdad. No es verdad. La prueba es que los editoriales de Contexto, por ejemplo, son de las piezas que más se leen cada semana. Las entrevistas largas son las piezas que más se leen. La entrevista con Chomsky, por ejemplo, se sigue leyendo 7 u 8 meses después de que se hizo, es decir, es como si fuera un hit permanente. Hay mucho bulo sobre Internet, se le ha echado a Internet culpa de muchas cosas, pero Internet no tiene la culpa de nada. Internet es una herramienta fantástica, si se usa bien, para el periodismo de siempre. No hace falta correr y dar la noticia de última hora, que ya están haciendo 200, lo están haciendo y lo hacen bien. Puedes hacer periodismo clásico en Internet con un poco menos de prisa, puedes hacer radio un poquito menos frenética, como la que hace Javier. Se pueden hacer los mejores géneros del periodismo, se pueden hacer también en Internet. Tomamos nota que has dicho con un poquito menos de prisa. Javier. Bueno, como decías, ejemplos como los de Manning o Snowden o Assange son claramente el faro a seguir, pero también hay otros mucho más cercanos que, como estaba diciendo Miguel, nos animan a pensar que aunque son malos tiempos para los periodistas, son muy buenos tiempos para hacer periodismo, ¿no? Y de hecho yo creo que
lo que ha ocurrido, y por utilizar la terminología del 15M con estos tiempos de crisis, es que nos dimos cuenta de que para retomar el periodismo como servicio público teníamos que tomar el periodismo, como se tomaba la plaza y la palabra en el 15M, ¿no? Y de hecho lo que están haciendo muchos periodistas es adueñarse del periodismo que nos lo habían robado, que habíamos dejado que nos lo robaran. Y eso se está produciendo gracias a un compromiso de la ciudadanía, a una militancia, casi diría yo, pero militancia responsable con el periodismo y con la información, como ocurre en medios como los nuestros, en los que la gente está poniendo dinero para que esa información se sepa, simplemente para que se conozca, aunque no está restringida. Antes preguntabas por los modelos, es un modelo abierto, hay gente que cree que debe trabajar para que ese modelo exista y esa información llegue. Y es importante, yo creo, que no perdamos de vista como ciudadanos ese compromiso con esos medios, pero también el compromiso con defender una televisión y radio públicas. Creo que, como estaba diciendo antes la compañera, eso es una de las bases de la democracia fundamental. Y los partidos de derechas en este país, y algunos que también se dicen de izquierdas, pero que han sido y han trabajado como partidos de derechas, lo que han hecho es exprimirlas como herramientas de propaganda hasta dejarlas absolutamente huecas y luego querer tirarlas, ¿no? Gracias. Reina. Pues yo creo que sigo trabajando en lo que se llaman medios tradicionales, por lo tanto creo que... Tageszeitung es una cooperativa. Tageszeitung sí, pero no es el único sitio donde trabajo en otros. El Tageszeitung es cooperativa, eso es verdad, es un medio que está en la línea de lo que se hace hoy aquí en España, pero nació en los años 70. Pero sigo trabajando yo también en medios tradicionales. Yo creo que lo que tendríamos que tener en cuenta para... si en algún momento conseguimos el famoso cambio político, es que hace falta también un cambio de estructuras, tanto en los medios públicos como en los medios privados, porque lo que no puede ser es que compañeros que quieren trabajar según la ética periodística se tienen que jugar su profesión casi como un héroe. Hacen falta estructuras, porque no todo va a ser medios alternativos como puede ser el Tageszeitung o Carne Cruda o Contexto o El Diario o tantos otros, sino en los grandes medios debe haber estructuras que defiendan la libertad, donde el periodista y la redacción se defienda a sí misma. Y en los medios públicos, por supuesto, hace falta un modelo totalmente independiente de lo que es la mayoría en un parlamento. ¿Para qué sirve un consejo de televisión española si es la copia en pequeño del parlamento? Hace falta participación de la sociedad civil, hace falta participación de los propios trabajadores, hace falta una dirección elegida por algo que no sea el Parlamento, sino por todo un conglomerado de sociedad civil como funciona en tantos países como Alemania, por parte en Francia o en Inglaterra. Muchas gracias. Sí, Te damos el cierre. Pues yo diría también que es muy importante que ayudamos a los compañeros en televisión española, en otros medios donde hay dinero público, en Telemadrid, en televisión en Cataluña, donde sean, que son, si son medios públicos, tienen un servicio público y deberían darlo, no pueden quedarse como medios de propaganda para los políticos. Y yo que trabajo en un medio público francés, soy británica, he visto el modelo durante años de la BBC, yo deseo eso para los compañeros aquí, que es un modelo muy cuestionado incluso en Gran Bretaña ahora mismo, pero si los políticos intentan tocar la BBC, normalmente la gente lo defiende porque la gente ha visto el valor durante años, y si son medios privados también hay que defender que el periodista puede hacer su trabajo sin influencia de los comerciales, sin influencia de quien pone un anuncio. Y para terminar, yo diría el héroe para mí es el periodista español que les han recortado el sueldo, les han echado, pero aún así se levantan, van al trabajo e incluso, si hace falta, fundan su propio periódico. Muchas gracias, Sara. Dice Juan Carlos Mestre, seguramente uno de los 3 mejores poetas vivos de España, que las estrellas son para quien las trabaja. Cuentan que cuando el arzobispo de Canterbury iba a visitar Nueva York, le advirtieron contra los periodistas, que eran muy malvados, y allá que llegó,
muy prudente, y nada más bajarse del barco le preguntaron: ¿es verdad que va usted a visitar los burdeles y va a preocuparse por las prostitutas de la zona? Y dijo: hay burdeles cerca del puerto. Y al día siguiente titularon: nada más bajar del barco, el arzobispo pregunta por los burdeles. Si ustedes no quieren que eso les ocurra, apuesten por los medios críticos, y los medios críticos los defiende una ciudadanía crítica. Hasta la semana que viene, aquí en La Tuerca, ya saben ustedes, la única tertulia sin miedo y con memoria. Ahí nos vemos.